Saludos mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida en este día martes, 1 de marzo del 2023, para que juntos meditemos el Santo Evangelio del día de hoy, que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Nos dice ahí el Salmo 119, versículo 105. En San Mateo capítulo 4, versículo 4 nos dice nuestro Señor Jesucristo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11 nos dice el Señor que así como del cielo baja a la tierra la lluvia y no regresa sin antes hacerla fecundar, germinar y que dé fruto, asimismo la palabra de Dios cuando viene hacia ustedes y hacia mí, no regresa a Dios vacía, sino antes hace el propósito que Dios quería que haga con ustedes y conmigo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, nos dice allá eh, en, eh, en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que ustedes y yo podamos entender la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les proclamo la buena nueva del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del versículo 29 al 32. Aumentaban la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que ustedes se encuentren. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les invito para que le den suscribir a su canal de evangelización. Les invito para que le den compartir al Evangelio del día. Hoy el Señor nos trae un mensaje de amor para ustedes y para mí. Un mensaje muy interesante. Y nos dice: en aquel tiempo aumentaba la multitud por la gente que llegaba a Jesús. Y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala, piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. El Señor Jesucristo se da cuenta que la gente se acercan a Él y muchos vienen pidiendo señales, vienen pidiendo milagros.
Y dice, esta gente es gente mala. O sea, no están ahí por recibir la palabra de Dios, por recibir la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, sino porque vieron que Jesús multiplicaba el pan, que Jesús sanaba a los enfermos. Entonces ellos venían a Él por esa razón y queriendo una señal. Y Jesús dice, esta gente son gente mala y no van a tener una señal. Y de hecho, de hoy en día hay gente que siempre anda buscando señal, hay gente que siempre anda buscando milagros, hay gente que siempre anda buscando dónde están la jornada de milagros. Eso no es correcto. Jesús no dejó los milagros de primero. Si ustedes leen allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, Dios instituyó primero a los apóstoles, a los profetas, a los maestros. Luego Dios dejó el don de curaciones, la administración, el don de lenguas. Después, en la iglesia de Jesucristo, Jesús encargó a sus apóstoles que vayan a predicar la palabra de Dios al mundo entero, católicamente. ¿Recuerdan? Marcos 16:15. Vayan por el mundo entero y hagan que toda la gente sea mis discípulos, universal, católicamente, sin excluir a nadie. Y por eso nos dice allá en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, que Dios no quiere que nadie muera, sea quien sea. Dios quiere que se convierta y que viva. Y San Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere que todos nos salvemos, que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad y que no andemos buscando milagros, señales. Porque cuando nos ponemos en esa actitud, podemos ver allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, que el mismo Satanás hace milagros. Nos dice que hará muchos milagros influido por Satanás para que crean en la mentira y no se salven. Entonces, es muy importante ustedes y yo darnos cuenta de que no debemos de andar buscando milagros, sino debemos de andar buscando alimentarnos de la palabra del Señor, dejarnos guiar por ella, porque ella es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. Nos dice allí Salmo 119, versículo 105. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Jonás en Nínive no fue a hacer milagros. Oh, miren, voy a curar a estos enfermos para que la gente crea. No, él fue a predicar, él fue a anunciar lo que Dios le dijo. Ya vamos a ver en un momento. Dios a él le da un mensaje y Jonás va, anuncia ese mensaje. Y la gente no estaban diciendo, oh, pero, a ver, queremos ver un milagrito, pues, una pruebita. Pues no, la gente no decía eso. La gente creyó en su predicación, nos va a decir más adelante. Y nos sigue diciendo el Señor Jesucristo, la reina del sur se levantará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán, porque ellos se convirtieron. Aquí va la clave. Ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Ellos no andaban buscando milagros ni pidiendo señales como la gente lo estaban haciendo aquí a Jesucristo. Ellos se convirtieron con la predicación. ¿Con qué se convirtieron la gente de Nínive? Con la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Obviamente, Jesús es superior a Jonás. Y vamos a ver en Jonás capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Vamos a ver. Jonás capítulo 3, del versículo 1. Por segunda vez la palabra de Dios llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado a Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande,
Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Aquí vemos a Jonás predicando el mensaje que Dios le dio. Versículo 5. Vamos a ver si los ninivitas decían: oh, vamos a ver si tú vienes de Dios, pues haz un milagro, haz algo. Vamos a ver la actitud de los ninivitas. Jonás capítulo 3, versículo 5. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor. Esa es la diferencia de los habitantes de Nínive con la gente de hoy. Ellos creyeron en la predicación de Jonás, mas la gente de hoy quiere milagros. Versículo 6. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto y se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Mire, el rey se levantó de su trono, rasgó sus ropas, se vistió de saco y ceniza, signo de humildad. Y de ahí viene cuando en el inicio de Cuaresma, en el miércoles de ceniza, los creyentes nos hacemos una señal, nos vamos para que nos impongan la ceniza en la frente y nos dicen lo que dice en Génesis 3:19: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Para eso se necesita humildad. Bien, luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mal conducta y sus malas obras. Miren, que clamen, que se conviertan de sus mal caminos, de sus malas obras, que clamen a Dios insistentemente. Hizo publicar el rey. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Entonces el rey y todo el pueblo de Nínive tienen la esperanza en que Dios, quién sabe si es que Dios, al ver nuestro arrepentimiento, Él cese su ira y no nos destruya. Escuchen el versículo 9. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Versículo 10. Vamos a ver cuando ellos se arrepintieron, se humillaron, se convirtieron de sus malos caminos, pidieron a Dios insistentemente. Jonás 3:10 dice: al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Dios se arrepintió y Dios no los castigó a ellos como Dios les había amenazado, porque Dios les había amenazado que ellos iban a morir si no se convirtieran. Entonces en el Evangelio de hoy nos dice el Señor Jesús que los habitantes de Nínive, ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y obviamente Jesucristo es superior a Jonás. Y mientras tanto, la gente le estaban pidiendo a Jesús una señal, que le dé una señal para creer. Entonces, vamos a ver qué nos dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Busquen conmigo, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9.
Bien. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Miren cuando uno anda buscando milagros. ¿Quién obra? Muchas de las veces cuando uno se aleja de la oración, cuando uno no se arrepiente y uno solo quiere sentirse bonito, buscar milagros. Vean que Satanás también hace milagros para que ustedes y yo, si estamos detrás de los milagros y no detrás de la predicación de la palabra de Dios, para que nos perdamos. Escuchen. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor a la verdad que les hubiera salvado. La verdad nos salva, la mentira nos hace perder. Y el enemigo, él es capaz de hacer milagros con tal de que nosotros nos perdamos. Por eso ustedes y yo estamos llamados e invitados a escuchar la predicación de la palabra de Dios y a convertirnos y no a estar andando atrás de busca de milagros. Y a el Señor obrará en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Él obrará porque Él es nuestro Padre. Él sabe lo que necesitamos. Allí en San Mateo 6, 27 en adelante nos dice que nosotros valemos, nos pone el ejemplo que de las aves del cielo que no siembran ni cosechan, mas Dios los alimenta, Dios las alimenta. Y nos dice a nosotros que valemos más que las aves. Y en Mateo 6:33 nos dice, preocúpense del reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. A veces lo que nos falta es confianza en la palabra del Señor y alimentarnos de su palabra, tener más fe. ¿Y cómo vamos a tener más fe? A través de la predicación. Romanos 10:17. Por tanto, la predicación viene de la palabra de Dios. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, alimentémonos cada día de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Los quiero y la intercesión de la Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.